Hola de nuevo, soy Ismael Alegría, estamos en la Sociedad Artabal de Charri y hoy vamos a hacer una trenza al reino. Es una receta muy tradicional, más o menos de toda Navarra media más o menos. El tema está que hay varias recetas. Hay recetas con masas enriquecidas con huevo y mantequilla, fermentos, doble fermentación. Nosotros vamos a hacer, para que os atreváis a hacerla, no para que estéis en los sofás sentados, para que os atreváis a hacerla, una con hojaldre, que tenéis la receta al hojaldre, acordaros que tenéis otro programa. Hacemos una trenza al reino con hojaldre y si no queréis hacer hojaldre os compráis la placa hojaldre, pero todo lo demás hay que hacerlo, ¿eh? Que por eso hemos cogido esta que es más sencilla. Casera, ya vais a ver que no va a quedar como estas industriales así grandes. Hojaldre bueno casero, nuestra trenza, nuestro relleno, nuestras almendras, perdón, nuestras nueces y nuestras pasas. Venga, poneros el delantal que empezamos. Aquí tenemos los ingredientes de nuestra trenza al reino vamos a hacer hoy. Acordaros, hojaldre. Para el relleno, para que lo que vaya la cremita que va dentro, vamos a usar 4 yemas de huevo, 150 gramos de azúcar, 10 gramos de maicena y 50 gramos de agua, 50 mililitros, lo mismo. Dentro del relleno y para decorar por encima vamos a poner nueces peladas y uvas pasas que hemos tenido a remojo con ron toda la noche. Y luego ya para darle el brillo ese que suele tener ese glaseado, haremos un jarabe, una glasa, que son 100 gramos de azúcar glas con la mitad de agua, o sea, 50 mililitros de agua, ¿vale? Ya tenemos nuestros ingredientes, poneros el delantal y arrancamos ya. Venga, vamos a empezar con el relleno de la trenza, ¿vale? Cogemos el azúcar a la cazuela, el agua y a hervir, que se haga un jarabe. Y mientras eso se hace, vamos a mezclar la maicena con las yemas. Listo, tenemos esto y con la varilla mezclamos. Cuando eso hierva, cuando el jarabe hierva, dejamos que baje un poco de temperatura, mezclamos con esto, volvemos a poner en la cazuela y cocemos. Y se nos hará una crema de yema, que es con lo que rellenaremos las bandas de hojaldre. Le pondremos las almendras, las nueces y las pasas y hornearemos, ¿vale? En cuanto hierva el jarabe, mezclamos esto y lo veis cómo terminamos todo esto. Aquí tenemos esto que hierva. No lo vamos a revolver, no le vamos a dar vueltas porque si no se nos va a hacer azúcar invertido. Que hierva el solo y listo. Vale, ya estamos aquí, ya nos ha hervido el jarabe, ¿veis? Aquí está, sin revolverlo, ha hervido solo. No le hemos dado vueltas para que no se dice azúcar invertido. Luego vamos a volcar esto en nuestras yemas con la maicena. Mira, vamos a hacer un truco que siempre decimos, sujétame el bol que se me mueve. Bayeta húmeda debajo, ya no se mueve, se queda pegado en la mesa. Echamos poco a poco el jarabe. Y ahora esto volveremos a poner en el fuego. Cocer, sacar a un bol y se nos hará una crema. Al final es casi, ya no sé si veis, como una crema inglesa, una crema pastelera, pero en vez de leche le ponemos el jarabe. El azúcar, en vez de ponerlo con las yemas, lo hemos puesto con el agua, lo hemos hervido. Listo. Quitamos esto. Volvemos a poner la cazuela. Así. Lo llevamos otra vez al fuego y en cuanto hierva, lo quitamos. Lo pondremos en una manga para extenderlo bien con la manga en nuestro hojaldre. Y lo sacamos. Vamos a fuego. Que hierva un pelín.
Y cuando hierva, volvemos, lo metemos en la manga y montamos la trenza. Venga, hasta ahora. Mirad cómo va nuestra crema de yema. ¿Veis cómo está cogiendo ya consistencia? Le he bajado un poco el fuego porque no quiero que hierva ahí a tope. Acordaros que aquí tenemos las yemas con la maicena y por otro le hemos hecho el azúcar con el agua, un jarabe. Y luego pues trabajarlo como una crema inglesa. Como os he dicho antes, es casi una crema inglesa que sustituimos la leche por el jarabe. Le voy a dar un poco más de caña y en cuanto veamos los primeros borbotones ponemos en el bol a enfriar, del bol a la manga y dejamos enfriar. Que coja un poco más de consistencia. Tampoco hay que dejar que llegue a hervir en cuanto veamos la primera burbuja fuera, para que no se nos haga una tortilla dulce, sino que quede una crema. Y luego ya cuando está frío sí que coge más consistencia. Mirad, ¿veis cómo hace ya? Pasas el dedo y ya aguanta ya. Pues ya me queda muy poco. Bajo fuego. Aquí enfriamos, rápido. No enfriar, bajar la cocción, que no siga cociéndose. Si no se nos va a hacer la tortilla dulce. Listo. Ahora sí que dejamos que se enfríe y cuando está en frío lo meteremos en esta manga como antes. Mirad, que necesito ayuda, que no puedo, que no vuelco, que no limpio el bol. Manga. Te buscas en casa, seguro que tienes una jarra, un recipiente, un plástico, seguro que tienes aquí algo. Ponemos así la manga y ahí tenemos. Y tal como está, lo ponemos a enfriar y cuando esté frío nos montamos ya la trenza. Venga, que volvemos enseguida. Vale, tenemos el hojaldre preparado, la crema de yema del relleno enfriando en la nevera en la manga, como hemos puesto. Mientras enfría, vamos a hacer la glasa que os he dicho, eso que le da ese brillo blanco a las trenzas que vemos por ahí. Súper sencillo. 100 de azúcar glass y 50 de agua. Y como el jarabe de antes de la crema, igual que antes, lo vamos a poner en el fuego, revolviendo así, moviendo la cazuela, no metiendo ninguna cuchara, ninguna herramienta dentro, para que no se nos haga el azúcar invertido, ¿vale? Lo ponemos a hervir, dejamos enfriar un poquito, esto se puede poner templado y montamos la crema. Esto nada, hierve en 3 minutos, hervido. Vale, ya tenemos todo listo para montar nuestra trenza. Mirad, esto ya ha hervido. ¿Veis cómo está aquí? Esto es la glasa con lo que le vamos a dar luego el toque ese blanco final. Dejamos aquí se enfríe y mientras se baja un poco de temperatura, nosotros montamos la trenza. La manga de la crema yema que hemos hecho antes. 2 tiras de hojaldre. Nuestra crema de yema. Sin miedo. Y a esta le vamos a meter hasta más. ¿Habéis visto que he hecho una más ancha que la otra? No pasa nada. Si hacéis las dos iguales. Si os hacéis trenza obviamente viene de 3. Pues con 3 tiras enrolláis.
Yo ya me he hecho con 2, no pasa nada. Listo. Nuestras uvas pasas, puestas a remojo una noche, con ron, y luego, pues para que no esté un poco fuerte, he rebajado un poco de agua. He puesto, en realidad son 50 gramos de ron y 50 de agua. Uvas pasas, en los dos. Así, que se quede pegada donde... en nuestra crema de yema. Es súper fácil todo, ¿eh? Ya veis. Si no lo hacéis es porque sois unos vagos, no es por otra cosa. Nueces. Mira lo que saco aquí. Que no me avisáis, que hay una cáscara y no me avisáis. Mira, mira. Listo. Ahora enrollamos. Hacemos 2 pírulos. Veis que está bien relleno, ¿eh? Hay material dentro. Uno. Y 2. No sé si os habéis fijado, estoy trabajando encima del papel. Aparte de pues, limpio, no mancho la mesa. Directamente luego el papel lo ponemos en la bandeja y al horno. Vale. 2 pírulos. Nosotros, lo que os he dicho antes, hemos hecho 2. Que tú haces 3, 3. Que eres un artista haciendo rizos para los hijos, hijas, lo que sea. Yo, como no soy un artista, me hago con 2 y listo. Enrollarlas un poco. Trazamos un poco así. Y aquí tenemos nuestra trenza. Ya está lista. Pintamos de huevo, huevo rebajado con un poco de agua. Sin miedo. Decoramos con unas uvas pasas de más por encima. Así apretamos un poco para que no se muevan. Que no os gusta el ron con coñac, que no os gusta ni el ron ni coñac, os hacéis un jarabe, 50 de agua, 50 de azúcar, dejáis enfriar, ponéis las uvas ahí a mojo y lo dejáis toda la noche, ya está. ¿Que no queréis con alcohol? Pues sin alcohol. Yo le metí un poco ahí de bici, hay que darle un poco a la vida, alegría. Las nueces. Y aquí tenemos nuestra trenza, lista. Espectacular, ha quedado mejor de lo que yo pensaba. Vamos al horno y en cuanto la saquemos del horno, la pintamos con la glasa, quedará blanquita, blanquita y la presentamos. Listo, aquí está nuestra trenza. Nuestra, no comprada, nuestra, que hay que hacerlo. Mira qué pinta tiene. Ciruelas, o sea, uvas pasas, nueces, tostaditas. El jarabe que hemos hecho, mira cómo queda. Mira esto. Con lo que le vamos a dar el brillo, mira. Solamente hervirlo, ¿eh? 100 de azúcar glass, 50 de agua, hervir y apartar. Con esto le vamos a dar el brillo. Mira, 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 mira. Como lo decimos, como chorrea. Acordaros, trenzas. Hay masas que son masa madre, fermentar. La masa normal, volver a fermentar. Rellenarla, hornear, lo que está la saliva. Se me hace la boca agua. Y darle la glasa. Nosotros, en vez de hacer esas masas, hemos hecho, como ya hemos hecho un día hojaldre,
Y siempre que no vamos a hacer tarta de manzana, bandas, no, vamos a hacer cosas distintas. Podemos hacer panchinetas distintas y nuestras. Panchinetas. Hemos hecho trenza del reino. ¿Qué más hemos hecho con hojaldre? Puedes hacer lazos, pero hecho por nosotros. Esta noche que se ha caído aquí. Aquí tenemos nuestra trenza, terminada, recién sacado del horno. Glaseado, presentamos en una fuente y probamos. Hasta ahora. I'm more miles than Coltrane, a lot less notes to say the same. I don't go for all that flashy stuff. Every melody. Apa, aizea naiz, Doneztebarra, sukaldaria, afizioz eta ofizioz baita ere. Eta gaurkoan, egu berritako konpota egitea etorri naiz. Animatzen zate? Apa, venga! Bale, hemen txugu orain osagaiak egiteko konpota. Dugu orejonak, arana, pikua, orejona baita ere baina albarikokena, hau da melokotonana, maspaxak, datilak, gero, sagar bat, kaso honetan goldena da, sagar bat eta udaritxo bat. Hemen bertzaletikan dugu azukria, ardua, ura eta azukria kantitate berdina, kanela pixkat aromatizatzeko eta limona baita ere. Orduan, orain, ingo duguna da, lehenbizko gauza, ardua iraki ingo dugu, evaporatzeko, alkohola evaporatzeko eta aromatizatzeko ere. Ardua kasu honetan erabiliko dugu gure, nola ez, Nafarroko ardo ederra, badugu pilaka. Niri gustatzen zait sobera fuertea estaila izan. Ez du, pixkota frutatu pixkat izan izatea. Orduan egiten dugu, pixko bat iraki eta botako diogu. Azukria, kanela, eta limoia, beti, mesedez, oroitu, kendu barra dugula xuria, eske bertzenez egin dugu kriston lana, eta joan zaigudena pikutara, bota diogulako, atzendu zaigulako kentzia xuria. Ematen du txorrada, baina ez da txorrada bat, mikazten du dena eta ondatzen du gure lan guzia. Bale? Orduan, hola, eta utziko dugu irakitan, pur. Orain bai, fuerte, potente, iraki dezala eta evaporatzea pixko bat alkola, azkenin, egu berretan nahiko alkohol edaten dugu, eta behintzat ez dezala postriak ere alkohola izan. Ongi, pues orduan orain ja, eraunki du, honek arduak eta irakiten, denbora azkarki, ordu erdi bat edola, eta orain ja, botako izkiogu lehenbizi idorra dauden frutak. Baina hortako inbatxut pixko bat pikatu. Ez haunitz, baina bueno, pixkat behintzat ez egoteko puska sobera handiak. Moztuko txugu, pixko bat, aranak erditik, hola. Albarikokenak, bueno, denari zaizki gustatzen bada bat gure herriko fruterak erraten du egitazko orejonak direla hauek, melokotoianak, albarikokenak ez omen dire orejonak. Bueno, niri hierran gustatzen zaizkit gehiago ere baita ere melokotoianak, baina, para gustos. Honek azkenin asuntoa da, ordunta gehiago izan, ordunta zapore gehiago txu, eta ordunta hobia da, baina, bueno, norberak botatzen dio nahi duna. Niri zezkit natila gustatzen, pues ez bota, natila gustatzen zbaz ezkizu. Bale, orduan orain botako izkiogu fruitu guziak, bai? Azpaxak. Hola. Bueno, nik ez dizut aipatu, baina datilak eta aranak intxut desuesatu, izurrak kendu diet lehenago.
bada uzten duna, egiarran, utzi ezkero izurrak, izurrekin egostia, pues beti ere erraten dute zapore gehiago mantentzen dula. Bueno, hori igual izan da baten bat nahazten duna, o hartzen dena. Bueno, ni nahiago dut kendu eta gero dagoen guzia jateko izan, bokadua. Erki ba, ja eraunki du, ordu erdi bat irakiten, fruito lehorrak, idorra direnak. Orduan orain gehitu behar diogu sagarra eta udaria, bai? Orduan, botako jogu udaria, sagarra, eta hau lehen horren bezala, ez da denbora honitza egon beharrik, zertzena zingo zaigu dena urtu pure bat egingo da, eta hori bai ez dugula nahi. Nahi dugu puxkak mantentzia puxkak. Bueno, ba, hemen dugu ja, pasatu dire, azkeneko 10-12, bueno, egiarran 12 minuto ere pasa dire, eta orduan ikusten duzen bezala, posin da evaporatu desente. Horregatik eratzen dut, garrantzitsua dela, sobera denbora ez egotia behin sagarra botata, ze azkenin arduak eta hartzen duen indarrakin, eta iten da, mermatzen da desente. Orduan, hemen dugu, eguberritako konpota. Hau, balio du gauza unitzetako. Egiarran, berez hau da postre bat, hola jaten dena, berez hola jaten da eguberritan, ez? Hemen ikusten duzu puxkak mantentzen dire pixkat, hemen dago kanela, kinen dugu kendu kanela. Mantentzen dire puxkak, handi xamarrak, behar direlako mantendu dena pure bat ez dugu nahi dugu puxka desentiak izatea, bai? Orduan, honeri orain jarriko diogu, menta puxketa bat. Menta beti gelitzen zaio. Perrexila gazi ere gelitzen zaion bezala, menta gauza gehienari gelitzen zaio ongi. Orduan hau berez, hola jateko balimada ere, erabiltzen aldugu ere, betetzeko gauzak, adibidez, sobratu zait hojaldre puxka bat, zeingo dut? Bueno, pixkat estiratu, beteko dugu honekin, enroiatu eta labera. Edo baita ere gutxi gelitzen zait, postrea teitzeko, baino ez dut botako. Orduan igual, helau puxka batekin, edo flan puxka batekin, txantilia beti gelitzen zaio ongi gauza guziri. Takit ba, hola xe, hauxe dugu eguberritako konpota, bai? Bueno ba, horren arte, aio! Gure lagun katalanek erabiltzen dute olako bersio bat edo, eta da ardo herria edo deitzen diotena. Egiten dute berdin, bueno, egiarran beraiek igual naranja botatzen dioten, limoia biharrean, eta egiten dutena da ardo askoz gehiago. Eta guk hau, ohitura dugu hotzan jateko. Beraiek egiten dutena da, egin berri hortan, ardua bero-berua dagoela ardua edan. Gero jaten dute konpota, baino beraientzat hor grazia duna edo garrantzitsua dena da, ardo hori, hartu duna zapore guzi hori, dultze hori, frutan zamingozo hori, eta zapore horrekin, baino ardua edan, eta berua, beti ere, guk konpota hotz hartzen bali madugu ere. Bale? Erki... Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.